Arce, ¿pero qué es esto, Arce? ¿A dónde me trajo? Por Dios, amigos, estamos llegando al paraíso. Vean esta locura, vean el color de estas aguas. No me lo creo. Tómela, Arce, buena recomendación. Arce nos recomendó la isla más pequeña del archipiélago, Gunayala. Ya nos corrigieron, no es San Blas como se le conoce, de hecho todavía es el archipiélago Gunayala. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, efectivamente nos encontramos en el archipiélago Gunayala. Tengo que decirles de una vez, esto es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida. De entrada, con solo ver las playas, con solo ver el color del agua, esto es increíble y además tiene una historia y un trasfondo demasiado interesante. Ya vimos en un video anterior la historia de los cunas. Resulta que ellos encontraron ese archipiélago saliendo de la selva, viniendo de Colombia, del Darién, hace cientos de años, huyendo de los españoles. Así fue como llegaron al archipiélago y lo poblaron. De hecho, conocimos la otra cara, se podría decir, donde no van los turistas, donde realmente viven ellos. Conocimos acerca de sus leyes, que ellos aquí tienen una semiautonomía, se rigen por leyes de la comarca. Les recomiendo mucho que vayan a ver ese otro video para que entiendan mejor todo este tema de este territorio indígena de Panamá. Pero la cuestión es esta: todas estas islas, todo este archipiélago impresionante es de los indígenas, lo monetizan los indígenas, no lo monetiza el gobierno de Panamá, increíblemente. Y nos contaban que de las 365 islas que conforman el archipiélago Gunayala, solo 49 estaban habitadas, pero se referían a que 49 estaban realmente habitadas, así como comunidades, pero prácticamente todas tienen, aunque sea un habitante, y absolutamente todas tienen dueño. Imagínense ser dueño de esto. Vean esta escena, nada más vean esta escena. Nada a la izquierda, nada a la derecha, solo una casita en medio de la isla más pequeña de todo el archipiélago. Vamos a conocer a los dueños, vamos a ver si tienen cosas a la venta, cómo es la vida, así como en un lugar de película. De hecho, que por aquí fue grabada la primera escena, me parece, de la segunda temporada de La Casa de Papel, que ellos están así como en un lugar muy paradisíaco, disfrutando de la vida. Justamente fue grabado aquí en el archipiélago Gunayala. Vean nada más, esta es la vida, ¿sí o no, Arce? Esta es la vida que uno se merece. ¿Cómo es que funciona esto? O sea, ¿una persona es dueña de esta isla o cómo funciona? Aquí 4 familias. 4 familias que son dueños de la isla. ¿Y cómo es? ¿Estas islas las compran? ¿Están a la venta? Bueno, no se puede comprar. Eso viene de generación en generación. Ok, alguien la habitó. Eso es herencia de un abuelo. Entonces eso va pasando y de pasando de generación en generación. Las islas acá no se venden, no se pueden vender. Nadie puede comprar, aunque ofrezca millones de dólares. Nadie puede comprar. El que quiere o la que quiere comprar tiene que ser cuna. Estas 4 familias que nos comenta Eiza son las que se encargan de limpiar este lugar, de mantenerlo impecable, y además son las que se reparten las ganancias que produce específicamente esta isla. Y esto se repite con las 365 islas que tiene este archipiélago. Hay islas para las que hay que navegar de 3 a 5 horas, me han contado, y aún allá hay un habitante en la isla, el dueño. Más adelante hay un tema del que quiero que hablemos en otra isla que nos vamos a encontrar, pero eso será para el futuro. Ahorita lo que vinimos a hacer, a probar las espectaculares aguas de Gunayala. Vean la claridad y la temperatura es perfecta. Además, no se hace honda la playa así rapidísimo, sino que no, hombre, más bien da chance de ir allá bien adentro. De hecho, hay corales por aquí, entonces se puede hacer snorkeling. Un paraíso, de verdad. No tiene sentido este lugar. Nada más imagínense, una cervecita panameña en una playita Guna. Sabe el triple de rica. Por cierto, no les he enseñado que hoy ando de gala. Vean nada más, andamos toda la tripulación porque andamos en el mar.
¿me entienden? De isla en isla. Ojo nada más la camiseta que me regalaron. Vean a quién tenemos por aquí. Esto es lujo, esto es ocasión especial. No puede ser, apenas me estaba terminando la cervecita y de repente se vino la lluvia. Vean lo cambiante que es el clima por aquí. Estaba aquel sol espectacular y ahora se nubló todo. Así como a Luffy no lo detuvo, a nosotros tampoco. Esta lluvia no nos va a detener. Ojo cómo está la cuestión aquí, paramos, yo creo que esto se llama un callo, no me acuerdo bien, pero es una zona en la que no hay tierra a la vista, pero es demasiado bajito, me recuerda demasiado al paraíso en Venezuela. Lástima que ahí está Maburro todavía, pero vean qué espectacular. El agua nos llega a las rodillas y así podemos caminar durante cientos de metros realmente. De hecho, lo único que sobresale es esta islita a la que obviamente vamos a ir caminando, que realmente no es una isla, es un relleno que hicieron para que los cunas que quieran venir a vender artesanías y cositas o que quieran venir a pescar y venderle a los turistas lo que están pescando, se puedan hospedar. Así que acerquémonos a ver qué hay en una casa diminuta hecha en un relleno. En el video que hicimos sobre los cunas vimos que los rellenos que ellos hacen en el mar y la forma en la que le ganan terreno al mar, en el pasado era arrancando corales vivos porque ellos no sabían que era un ser vivo, creían que era una piedra simplemente. Entonces arrancaban los corales, hacían rellenos, encima de los rellenos ponían basura y luego arena. Entonces vamos a ver cómo hicieron este relleno aquí en medio de la nada. Esta al parecer siguió el mismo método. Este debe ser un relleno antiguo, porque a lo que entiendo en la actualidad ya no arrancan los corales vivos, ya se han hecho campañas y ya entienden el problema de esto. De hecho que hablamos que las islas de ellos se están inundando y son las primeras en Latinoamérica que tienen que ser evacuadas por el cambio climático. Es lo que se dicen, ellos tienen otra creencia. Todo está completo en ese video, pero ya están evacuando una de las islas por ese problema. Resulta que al arrancar el coral no tiene una defensa natural la isla contra las olas, entonces el mar entra en la isla. Este debe ser un relleno antiguo porque sí está lleno de coral todo alrededor y además de todo tipo de basura, plástico, botellas incluso de vidrio, latas, de verdad que todo tipo de desechos simplemente lo usan para rellenar. Y ahora sí, la casa. Vean, esta es una casita típica hecha como con caña brava o esto que utilizan para las paredes y palma. La verdad es que debió ser complicado traer esta cantidad de palma aquí en medio de la nada. Me imagino que esta es una X de prohibido pasar. Así que para no invadir la propiedad, simplemente les voy a mostrar desde aquí. Así son las casas cunas, no tienen ningún tipo de división. Simplemente por ahí se ven las muestras de fuego donde cocinan las cosas. Normalmente todos cocinan con leña. Y hay mucha palma de repuesto para ir reparando o renovando la casa para que no se les meta el agua en caso de una tormenta. Esto significa entonces que aquí se dieron un festín. Sí. Vean el tamaño de estos caracoles, aquí le llaman cambombia. Sí, cambombia. ¿Y esto adentro tiene mucha carne o cómo se lo comen? Bueno, nosotros lo sacamos así. Eso ya lo sacaron por esta parte. Le hicieron un orificio para poder sacarlo. Y entonces otra cosa es cocinarlo. Lo ponemos a hervir y entonces se pone esto en agua caliente. ¿Se pone con todo y la concha? Toda la concha. Entonces ya con el tiempo ya el animalito se va muriendo. Y entonces cuando ya todo esté listo, nosotros lo que hacemos es sacar la carnecita y ya a preparar al gusto. ¿Y con qué se lo comen? Depende, puede ser con patacones, con arroz o con nuestra comida típica, que es dule más si lo llamamos acá, y podemos comer con esto. Y es riquísimo. Hasta estrellitas de mar podemos encontrar en estos callos.
Cada isla tiene su encanto, cada isla tiene su fuerte. Por ejemplo, esta isla, la que acabamos de llegar, que es espectacular también, tiene hospedajes. Y aquí vamos a ver una de las cosas más fascinantes acerca de los Kunayala. Pero antes vamos a tener el momento más mágico del día. Obviamente, como no podía ser de otra manera, el momento más mágico del día, el almuerzo. Y no cualquier almuerzo, tenemos langosta del archipiélago Kunayala. Vamos a probar esta belleza que al parecer no tiene nada agregado, nada más la langosta cocinada. Efectivamente, no le agregaron ningún aderezo, ninguna salsa, directamente la langosta. Muy suavecita, está muy fresca la verdad. Además, algo que se come mucho por aquí es el patacón y una ensalada que es de papa con remolacha. Aprobado por Chayanne. Este plato que tienen aquí con la bebida vale $42 aquí en la isla. Tengo que confesarles un problema que tengo, y es que mi papá me enseñó, y diferentes lugares que he visitado me lo han remarcado en la cabeza, que nunca hay que dejar comida. Y entonces siempre que como, por más grande que sea la porción, trato de mandármelo todo. Y ahorita justamente me dieron una langosta XXL, una langosta familiar. Era demasiada comida, traté de comerme todo lo que pude, pero ahora quedé bien, al menos tranquilo mentalmente, pero mal físicamente. Me quiero vomitar. Por dicha, yo siempre llevo salandrios a todas partes porque es demasiado fácil de llevar. Nada más vean el tamaño de este sobrecito. Y lo bueno es que esto sirve para varias cosas, además de aliviar el malestar estomacal y la indigestión. También si uno anda acidez o sensaciones de ardor, esto actúa en segundos. Nada más lo dejamos caer. Yo siempre le doy un chancecito a que se disuelva y para adentro. Lo bueno de este nuevo salandrio naranja es que no tiene sabor a remedio, no tiene ese sabor a café con bicarbonato que me daba mi abuela. Tiene un saborcito a naranja que está bien. Así es como llegan todos los productos a la isla. Obviamente todo viene de tierra firme y así es como llega el pescado. Los pescadores van, estos me cuentan que lo sacaron con malla. Vean el tamaño de este bicho, puede medir unas 4 cuartas tal vez, y todos lo sacaron con malla. Pero la forma más tradicional de pescar es meterse a pulmón con chuzos a buscar principalmente langostas, las cambombias, me parece que se llamaban, los caracoles. Esa es la forma más tradicional y van en canoitas que ni siquiera las he podido encontrar. Se alejan demasiado, van a los corales en canoitas que no tienen motor, a puro remo nada más y a puro pulmón. La cuestión está así: hay algunas islas en el archipiélago que tienen hospedaje. Usted se puede venir a quedar a dormir en este lugar, salir de la cabaña y tener esta vista espectacular. O también puede venir simplemente con un pase del día, se podría decir. Usted tiene que venir, pero a las 3 de la tarde ya tiene que estar abandonando este lugar, porque a las 5 no puede haber nadie, no pueden haber ni barcos aquí, ni carros en el territorio Guna, nada. A las 5 se tiene que ir todo el mundo. Son leyes de los Guna, y como esta es una región semiautónoma de Panamá, se tiene que cumplir esa ley y punto, si no lo multan. El pase del día, creo que desde la ciudad de Panamá para venir aquí y devolverse el mismo día, vale aproximadamente $95 por persona. Esta no es mención pagada, pero de verdad me recibieron super tuanis. Entonces, ya que siempre me preguntan, en la descripción les voy a dejar la empresa que me trajo. El número se llama San Blas Wild para que le consulten, porque también es con ellos que de una vez agendan estas cabañitas si ustedes se quieren venir a quedar. Entiendo que ya con cabañas son como $170, $190 por persona, pero ahí pueden preguntar. Ahora, quiero ver qué tan observadores son ustedes. Quiero ver si de casualidad ya están pensando lo mismo que yo. Estas son las cabañitas que se pueden rentar en el archipiélago Gunayala. Como se puede ver, todas son de madera, bastante sencillitas. Incluso me dieron permiso para entrar a una, entonces se las voy a mostrar. Acá al puro frente del mar tenemos una cabaña con tolditos, no hay aire acondicionado, apenas hay unos bombillitos para la noche y no está muy bien cuidada que digamos. Eso sí, esto es inigualable. Esto, no sé, muy pocos lugares en el mundo lo tienen, que usted abra la puerta y se encuentre este paraíso. Ahora, aquí les va lo más impactante.
lo que me voló la cabeza. Antes estaba preguntando, si yo me quisiera quedar hoy, por ejemplo, sin un paquete, sin nada, ¿cuánto me cobraban solo por la noche? Me cobraron $90 por persona. Está un poquito caro para lo que ofrece. Pero aquí les va mi punto y quiero ver si ustedes ya lo pensaron. Mi mente, que obviamente ya está muy contaminada por ideas consumistas y por ideas de hagamos y destruyamos, qué sé yo, pensaba, ¿cómo es posible que en este paraíso y con tantas islas no haya, no sé, instalaciones que tengan cabañas con jacuzzis o piscinas de lujo o suites o qué sé yo, hamacas aquí en el mar, qué sé yo? Ese pensamiento de sacarle dinero, de explotar las cosas. Y en eso se lo pregunté a uno de los dueños de otra isla. Le pregunté obviamente muy respetuosamente, ¿por qué no? Quizás no levanta una torre, sino ¿por qué no le meten un poquito más de amor a los restaurantes, por ejemplo? Ideas que trae uno de allá. Y me dijeron, es que a nosotros realmente no nos interesa explotar esto. Nosotros simplemente queremos que siempre esté así. Queremos que siempre sea naturaleza, que siempre lo que se use para construir sea principalmente madera, que sea natural con el ambiente y que la playa se encuentre así, intacta. No nos interesa vender una isla por millones de dólares porque dice que han recibido ofertas, pero que usted dice, brother, yo por ese precio vendería un órgano. O sea, ofertas tamaño familiar de cadenas, imagínense, las más grandes del planeta y ellos han dicho no. Simplemente queremos lo que ya hay y ya. Una gran pregunta que me surge es ¿qué harán con tanto dinero? Porque este es uno de los lugares más famosos, si no el más famoso y visitado de todo Panamá. Y para venir aquí hay que pagar un peaje que le pertenece a la comarca. Se pagan $22 y solo de peaje pueden llegar a ser más de $2 millones por año. Sin contar todo lo demás que viene al venir aquí. Solo de peaje, porque se estima que vienen de 100,000 a 150,000 visitantes por año a conocer este paraíso. Entonces, ¿qué harán ese dinero? Me lo pregunto porque no lo invierten en las islas, no quieren como explotarlas ni hacer nada que dañe la naturaleza, lo cual está muy bien. De hecho, creo que esa es la esencia de este lugar, verlo así, pero tampoco lo invierten como en la comunidad. Vimos que les gusta una vida muy tradicional, muy básica, no tienen lujos. De hecho, no vi tan siquiera que usen televisión. Me llamó mucho la atención eso. Entonces, ¿qué harán el dinero? ¿En qué lo gastarán? ¿En qué lo invertirán? Muchas personas creen al visitarnos que nosotros vivimos en pobreza, que muchas personas me han preguntado acá como guía local que he trabajado por tantos años, que si nosotros vivimos en extrema pobreza o que somos simplemente que vivimos así. La respuesta mía siempre ha sido así. Nosotros siempre hemos vivido así desde que nuestros padres han llegado a este lugar. Nosotros siempre nos hemos mantenido la cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de comer y nuestra forma de dormir. Todo eso es cultura para nosotros. Así que yo siempre le digo a la gente que nosotros no somos pobres. Siempre vivimos con la naturaleza, dentro y fuera con la gente. En eso sí, siempre he recalcado que nos hace mucha falta, eso sí, es la educación que nos hace mucha falta aquí, en la comarca. Igual me imagino en otros pueblos indígenas de Panamá. Así que la pobreza aquí no es para nosotros. Imagínate que dormir en hamaca no es pobreza, es nuestra forma de vivir. Comer sin la mesa o comer en el suelo para nosotros no es pobreza, es nuestra costumbre, es nuestro diario vivir aquí. Hemos venido acá, conozco mucha gente que siempre me han dicho eso. Así que al terminar, yo siempre digo, vivimos felices en paz y armonía con la naturaleza. Bueno, amigos míos, mis frenes, finalmente aquí se acaba el video de hoy por esta parte de Panamá que hace años quería conocer, que lo tenía por ahí y que ya finalmente la puedo tachar. Superó completamente todas mis expectativas. Cuéntenme ustedes qué les parece. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy caminó por el mar.